Exacto. Estamos reverberando. Padre, volviendo entonces con el tema, ¿por qué se perdió esta tradición humana de recibir a aquel que está necesitado o aquel que viene del peligro? Pues porque tú sabes que ya lo hemos mencionado varias veces, que la vida social y política de los países ricos está dominada por la economía. Entonces, desde ahí, esa es la razón fundamental. Necesitamos mano de trabajo, pues se aceptan extranjeros. No los necesitamos, fuera. O se limita según las conveniencias del país que recibe, o se exigen condiciones pues difíciles para poder recibir a esas personas con cuentagotas o según la necesidad. Entonces, la causa fundamental es la economía manda, el dinero manda. Nos interesan, se recibe, no nos interesan, no se recibe. O sea, no se mira a la necesidad, como tú mencionabas hace poco, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, por ahí, en torno a los años 40, 50, 60, pues hubo mucha migración en estos tres países, sobre todo de México, Venezuela y Argentina, de parte de Europa. ¿Por qué? Pues porque se necesitaba, o sea, ellos necesitaban. Los países de Europa necesitaban salir, venían a buscar trabajo, a buscar la vida, etcétera, y estos países los recibieron, inclusive a muchos que venían por razones políticas, ¿no? Refugiados políticos. O sea, es otra, sabemos que pues es una cosa clara, que en América se tiene una dimensión de la vida mucho más humana que en Europa. Todo eso pues es un fenómeno generalizado dentro de la constitución del ser humano. Si para ser misericordioso, ¿qué necesitas? Pues tener un corazón misericordioso. Pero cuando tú tienes muchos bienes, mucho dinero, etcétera, ¿qué pasa? Está claro en el Evangelio, el rico Epulón no tiene un corazón misericordioso, porque la avaricia se cambia por la misericordia, toma el lugar de la misericordia. Y pero entonces, esa es la esencia del ser humano. Claro, pero pues ese es el peligro, es decir, que si tú te expones a lo que tú te expones, en eso vas a caer. Entonces, el dinero, la riqueza, ¿a qué lleva? ¿Qué hacen en el corazón del ser humano? Lo hace avaro, lo hace idólatra del dinero y de la riqueza. Y entonces, pues ya las personas no cuentan, ¿no? Y entonces lo que cuenta es enriquecerse más y tener más patrimonio, etcétera, y asegurar la economía. Por eso, pues también dentro de los países europeos, pues es también entre mucha gente ver a los migrantes como amenaza, no solamente para la economía en general, sino para los puestos de trabajo. Los ven como gente que les van a quitar los puestos de trabajo a los puestos nacionales, cuando el fenómeno normal, igual en Estados Unidos que en Europa, es que a los migrantes se les dan en general los trabajos que los nativos no quieren. Así es. ¿Verdad? Por eso la famosa película de, ¿quién era? Arau, ¿quién es? De Alfonso Arau. De Un día sin mexicanos. ¿Qué sería de Estados Unidos un día sin mexicanos, ¿no? Pues, ¿qué harían con todas esas labores que hacen los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos? Sin ellos. Bueno, pues obviamente que hay lamentablemente, es muy lamentable, y los europeos debían darse cuenta de que están denotando la falta de valores o el nivel bajísimo de valores al actuar con unas actitudes tan egoístas, tan miopes en la relación con la migración de los países del Cono Sur. Padre, finalmente uno de los puntos más graves de la migración
es la increíble cantidad que sigue en aumento de gente que tiene que literalmente escapar por la violencia, como sucede en la República de El Salvador, como está sucediendo en Nigeria, y puedo hacer una lista del tamaño del mundo. Sí. Estos seres humanos, sí, claro que son una carga de facto, pero hay que entender y crear una conciencia a nivel global de todo lo que significa esto como seres humanos, como hermanos que somos. De hecho, el pasado día 23 inició la gira de Santiago Francisco en Ecuador, y estos son algunos de los temas de la agenda, las personas que están literalmente saliendo corriendo por la violencia. Hay que crear una conciencia para acogerlos como hermanos, no para explotarlos, como hermanos. Pues, bueno, pues ese es otro tema grave, ¿no?, que es más difícil todavía de resolver, el tema de los refugiados por razones de violencia, de terrorismo, ¿no?, de tanta gente que también han salido de los países sudamericanos y de otros países de África y de Asia, del cercano oriente, ¿verdad? Están saliendo cualquier cantidad. Por esas razones, ¿no? Y es un problema que también lo tienen que asumir los países de Europa, no solamente para tener a esa gente en campamentos indefinidamente, sino irlos asumiendo, al menos los que quieran, que serán muchos, irlos asumiendo dentro de sus propios países, porque pues todas esas criaturas que van naciendo y que van creciendo en campos de refugiados, ¿con qué psicología, con qué traumas están creciendo? Padre, voy a hacer una mención de algo que acaba de salir en las noticias que me quedé cuadrado. Una diputada del PRI del estado de Veracruz acaba de declarar que los inmigrantes que vienen de El Salvador por la pobreza, por la violencia espantosa, son foco de prostitución, de peligrosidad, de narcotráfico, y que hay que desecharlos. O sea, de decadencia moral está la sociedad. Crear una conciencia de que esto no es posible. Sí, en parte tiene razón, pero lo que se olvidará, según lo que tú dices, el problema no es si son focos de prostitución o de enfermedades, sino de quién las provoca. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? O sea, porque por aquí tengo yo en esta revista que trata Atrapadas en el Limbo, y habla particularmente de la violencia que se practica con las mujeres migrantes. Y el maltrato institucional. Para las mujeres migrantes la seguridad y la justicia no están garantizadas. Entonces, mucha de esta gente, por aquí tenía yo un estudio de cómo, según por dónde van pasando, tienen que ir desembolsando dinero, y claro está, cuando ya se les acaba el dinero, porque tienen que pagar tanto a este y tanto al otro, y tanto por pasar por aquí y tanto por pasar por allá, pues ¿qué hacen? Pues los mismos maridos pues tienen que pagar con la prostitución de sus propias mujeres. Entonces el problema no está que esta gente que viene sea gente viciosa y dispuesta a toda clase de abusos, sino porque los que los reciben se aprovechan, abusan y no digo a nivel gubernamental, sino a nivel de las zonas bajas, de toda la gente que tiene, o sea, porque sabemos pues cómo todo esto, por ejemplo, la migración de toda esta gente que viene en la Bestia a través de México, pues son víctimas de abusos de las autoridades migratorias, y son víctimas de grupos de ladrones que los asaltan, etcétera, etcétera. O sea, el problema no es que esta gente sea gente malvada, la que viene, sino pero es más fácil los abusos que la culpa que responsabilizarse. Bueno, eso siempre se echa la culpa al vecino. ¿Sabes la historia de aquella señora que decía:
fíjate mi amor, esa señora de enfrente, cómo lava la ropa, sucia, mira, la atiende y está toda sucia, ¿no? ¿Hasta qué? ¿Te acuerdas? No. ¿No te conté esa historia? No, no me la conté. Hasta que un día se le ocurrió limpiar los vidrios de la ventana y vio que lo que estaba sucia era la ventana y no la ropa de la vecina. Entonces, así pasa, ¿no? Siempre vemos a los de fuera como los que nos amenazan, como los malos, etcétera, y pues tú tratas de cubrir tus defectos acusando a los demás. Regresamos en un minuto con otro tema importante para mí.